Bendiciones del Señor para sus vidas, mis hermanos. De nuevo, un privilegio del Señor volver a abrir la palabra al Señor y encontrarnos en el estudio bíblico del Sermón del Monte. Pues el Señor ha venido hablando ya, ¿verdad? Y nuestros hermanos que nos han introducido en este tema, pues hablaban del hacer tesoro, ¿no? A veces la preocupación de centrarnos más en el acumular y acumular acá en esta tierra, y se nos olvida que esto que vemos en la tierra tarde o temprano pues será, o de hecho es perecedero, ¿verdad? Y se quedará un día, y la Biblia pues habla de algo renovado, de algo nuevo, y la palabra del Señor nos vino a recordar que es mejor hacer tesoros allá en el reino, ¿verdad? Donde la polilla no echa a perder el ahorro, donde los ladrones no entran y se llevan lo que se ha guardado o ahorrado, ¿verdad? En fin, la palabra del Señor ha venido hablando allí en relación a este tema. Y hoy, pues la palabra del Señor nos va a hablar de la ansiedad, de ese afán que la sociedad pues padece, ¿no? Y hoy nos va a ocupar tiempo San Mateo capítulo 6, versos 25 al 27, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Antes de adentrarnos, vamos a pedir la dirección del Señor y que su palabra y el Espíritu Santo nos puedan confrontar, hablar en este momento. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y poder aprender, poder recordar lo que ella nos dice y la manera en que debemos vivir y conducirnos en esta vida, Señor. Oramos para que tu palabra y tu Espíritu Santo puedan hablar a nuestras vidas, Señor, y por supuesto, pues después de este estudio, después de este tiempo de abrir tu palabra, Señor, nos ayudes a poder llevar al terreno de la práctica lo que retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les decía hace un momento, mis hermanos, que pues todo trae relación, ¿no? Todo viene como una cadena, ¿verdad? Un eslabón tras otro. Desde el versículo 19 en adelante todo es un eslabón, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo demás. Por eso es que inicia aquí, ¿verdad? La palabra del Señor inicia por eso, os digo, ¿verdad? Por eso es que inicia de esa manera para indicar esa estrecha relación entre los versículos anteriores, ¿verdad? Esa es la razón por la cual inicia de esta manera, y obviamente está hablando de una causa y un efecto, ¿verdad? Pues nos hará ver la palabra del Señor, ¿verdad? Que los bienes materiales no perduran, ¿verdad? Puesto que el afán materialista deforma nuestra visión. Realmente, cuando nosotros nos centramos en la situación de los bienes materiales, definitivamente la visión correcta, real, que debemos tener como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, se va distorsionando, ¿verdad? Y se va desviando de lo correcto, ¿verdad? Ahora bien, podríamos considerar la relación entre las dos partes en términos de continuidad o complemento, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hace que el hombre quiera acumular tesoros materiales? ¿Qué es lo que está provocando eso en el ser humano, verdad? Realmente no podríamos decir una sola cosa. Hay casos en los que se debe sencillamente a un espíritu de avaricia egoísta, ¿verdad?
Ese es un espíritu que hay en algunos, no es general. El afán de lujo, el hedonismo, ¿verdad? Es decir, el deseo insaciable por querer tener y sentirme lleno, satisfecho, ¿verdad? Ese placer incontrolable, ¿verdad? Que es el hedonismo. O el deseo de disfrutar de muchas cosas, ¿verdad? Y ese egocentrismo, ¿verdad? Que tiene que ver, como decía hace un momento, con el hedonismo, ¿verdad? En algunos casos es eso, pero pues no siempre, ¿verdad? Es así. A menudo corresponde a una profunda ansiedad de cara al futuro, y esta es una gran realidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a afrontar el futuro conforme va avanzando la edad, ¿verdad? Nos preguntamos qué será de nosotros, qué va a pasar cuando llegue a esta edad. Quiero tener un ahorro por allí, quiero tener una propiedad por allá, etcétera, ¿verdad? Empieza uno a cuestionar esa situación, ¿verdad? ¿De qué viviremos cuando lleguemos a viejos? ¿Quién nos cuidará? ¿Verdad? Esa ansiedad que entra, ¿no? Como seres humanos que somos, puesto que no conocemos el futuro, el único que lo conoce y lo sabe es Dios, a usted y a mí nos entra esa ansiedad, ¿verdad? Entonces mucha gente busca contestar esas preguntas y a calmar su ansiedad acumulando ahorros, ¿verdad? Entre esa ansiedad, no, yo quiero tener más, quiero ahorrar, al punto de que, por un lado, guardan de tal manera que no gastan absolutamente en nada, ¿verdad? Esa ansiedad, ese miedo, ese temor a afrontar el futuro, y empiezan a acumular y acumular y acumular, ¿verdad? Para poder enfrentar lo desconocido, ¿verdad? Por lo tanto, después de exponer el peligro del Señor, ¿verdad?, de la avaricia, Jesús procede a exponer el de la ansiedad, ¿verdad? Empieza a hablar de ese tema de la ansiedad. Ahora bien, tenemos que evitar, hermanos, los extremos, ¿verdad? Tenemos que evitarlo. Es decir, el materialismo de los que tienen mucho y la ansiedad de los que tienen poco. Porque en ambos casos, hermanos, permitimos que las riquezas ocupen el lugar de Dios. Es decir, quiero tener mucho y esa es mi ansiedad, esa es mi preocupación, y destrono a Dios. Por otro lado, el no tener, ¿verdad? El no tener, pues nos va a llevar también a destronar a Dios y en la búsqueda de querer tener. Razón tuvo el escritor bíblico cuando dijo, ¿verdad? Señor, no me des riqueza, dijo el escritor bíblico, ¿verdad? Porque no siendo que llegue a tener tanto que me olvide de ti y pregunte, ¿y quién es Dios? Pero tampoco me des pobreza, porque no sea que en la necesidad pues te deshonre y robe, ¿verdad? El escritor bíblico concluye diciendo, manténme del pan o provéeme el pan diario. Es decir, Señor, provéeme lo que necesito. Es lo que dice el escritor bíblico, ¿verdad? Tiene mucha razón y nos hace reflexionar en ese tema de la ansiedad, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, en esta nueva sección, en los versículos 25 en adelante, lejos de componerse de palabras, mis hermanos, de exigencia, de advertencia, de reprensión, consisten principalmente en gloriosas promesas, mis hermanos. O sea, son promesas, en medio de que son un mandato, es una orden que da el Señor, pero también en medio de eso vemos promesas acerca de la providencia de Dios para aquellos que renuncian a la avaricia y buscan con sencillez de corazón los valores del reino. Esto es interesantísimo, mis hermanos, en serio. Estos versos lo hacen reflexionar a uno para dónde está apuntando esa visión, ¿verdad? ¿Dónde está? Y creo yo oportuno hoy que la palabra del Señor nos haga meditar, ¿verdad?, de cómo está esto. Yo espero que usted se tenga hoy un momento y piense dónde está su visión, ¿verdad? O dónde está su tesoro, como dice la Biblia, ¿verdad? Así que cuando el discípulo sacrifica sus propios intereses materiales y pone su mira en los intereses del Señor,
corre el riesgo, mis hermanos, de no poder afrontar sus obligaciones económicas ni suplir sus necesidades materiales. Escuche bien. Cuando los discípulos del Señor sacrifican sus propios intereses materiales y deciden ir en pos de los intereses del Señor, ahí hay una situación que se experimenta, ¿verdad? Es decir, pues yo voy a correr el riesgo de repente y no voy a poder afrontar las obligaciones económicas o suplir todas las necesidades que tengo. Es un riesgo que se corre y que creo yo que todos experimentamos. Pero, de hecho, lejos de encontrarse en una situación precaria de indefensión o estoy indefenso, ¿verdad? Descubrimos que Dios mismo se compromete a suplirlas. A través de estas palabras, ¿verdad? Dios está comprometiendo a suplir, ¿verdad? Ahora, por supuesto que es fácil afirmarlo, ¿no? Otra cosa es vivirlo. Pero por la gracia de Dios, mis hermanos, debería de ser cierto esto. Tarde o temprano todo creyente descubre la fidelidad del Señor, ¿verdad? Mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades, que es lo que Pablo habla en Filipenses 4:19. No es una esperanza así, no logro ver bien. No, es una esperanza verdadera y plenamente comprobable. O sea, esa promesa que el apóstol Pablo da en Filipenses 4 es toda una verdad, hermano. Yo creo que todos en cierta medida hemos experimentado cómo Dios provee para los suyos, ¿verdad? Entonces, creo yo que debemos ir quitando esa ansiedad, ese afán, esa preocupación. Por lo tanto, en el verso 25 empieza con un mandato. No os preocupéis por vuestra vida, dice allí la palabra del Señor, ¿verdad? No os preocupéis por vuestra vida. Y aunque hay momentos en los que el discípulo, mis hermanos, tendrá que tomarlo como tal y aplicarlo a su vida con determinación, ¿verdad? Eso le va a llevar a dejar a un lado sus ansiedades. El versículo consiste sobre todo en palabras de consuelo y ánimo. No os preocupéis por vuestra vida. O sea, hay que tomarlo, ¿verdad? Aplicarlo con rigor y determinación, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y no es que solo que no debamos preocuparnos, mis hermanos, sino que no necesitamos preocuparnos. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos cuida, mis hermanos. Sí, tenemos un Padre Celestial que hace eso y podemos confiar en Él y descansar en su provisión. Lo podemos hacer, lo debemos hacer, diría yo. La frase, no os preocupéis por vuestra vida, viene a significar, no permitan que las preocupaciones diarias los distraigan de sus prioridades espirituales, de tal manera que les lleve a tener un corazón dividido. Es lo que dice acá. O sea, no permitan eso, ¿verdad? No permitan que pase eso en ustedes. Y hay un claro ejemplo en la palabra del Señor. Quizá usted lo recordará, a Marta y a María, cuando el Señor Jesús llegó a visitarles. Marta, por un lado, estaba muy afanada, preocupada, tanto así, ¿verdad?, que se olvidó de quién era su visitante, de quién estaba allí, ¿verdad?, y se afanó más, se llenó de ansiedad por aquellas cosas por las cuales no debía preocuparse. Un claro ejemplo, ¿no? Ahora bien, debemos considerar la pregunta con la que concluye el verso 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el alma? Es una pregunta muy, muy profunda y muy interesante, mis hermanos. En primer lugar, Cristo está denunciando las falsas prioridades de aquellos que prestan atención al vestido y a la comida, que a las grandes consideraciones morales y espirituales de la vida. Esta denuncia, mis hermanos, es especialmente apropiada en nuestros días,
cuando el materialismo ha llegado a extremos tales que ya no nos preocupamos, mis hermanos, no solo por si tendremos suficiente para comer y para vestirnos, sino también por si nos gusta o no ciertos platos y si está de moda o no cierta ropa. O sea, el materialismo se ha elevado de tal manera, mis hermanos, que el sustento diario hoy en día ya se queda corto. Hoy en día vamos en pos de otras cosas. O sea, hemos cambiado el orden de las necesidades. Y yo diría hace unos buenos años atrás, hablar de prioridades, hablar de necesidades años atrás, era hablar de alimento, vestuario, vivienda, listo. Hoy no, hoy va más allá, porque el materialismo nos ha llevado a ese nivel. Bueno, se lo hemos permitido, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios decía hace un momento, creo yo que viene propicia hoy, viene a tiempo, ¿verdad? El Señor viene a hablarnos a usted y a mí, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Dónde estamos viendo, verdad? Nos estamos yendo de acuerdo al mundo, ¿verdad? Que es, pues va a favor del materialismo. Imagínese usted, hoy consideramos una necesidad sí o sí, aunque a veces sí lo es, pero en la mayoría de casos no, un dispositivo se vuelve una necesidad, aunque no la sea. No estoy diciendo que no sea necesario. Sí, hay casos que sí se necesita un determinado dispositivo, pero en la mayoría de casos no, mis hermanos. En la mayoría de casos creo yo que sería suficiente tener un dispositivo que nos ayude a hacer llamadas. Sin embargo, la publicidad nos pone a la vista de que esta es una necesidad, ¿verdad? La moda, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando acá el Señor, ¿verdad? Entonces, vea, se obsesionan con las apariencias físicas y en cambio no conceden importancia alguna al más allá, a Dios y su reino, o a la belleza interior del corazón. Según Jesús, tienen las prioridades tocadas, trastocadas, ¿verdad? Si la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, pregunta, ¿para qué afanarnos por la comida y por el vestido? ¿Para qué? No hay sentido alguno, ¿verdad? ¿Y nosotros? Si nos dedicamos solo a los bienes materiales y a los placeres temporales de la vida, no estamos negando a efectos prácticos nuestra creencia en lo trascendente. Para nosotros, ¿qué es realmente importante en la vida? Es una pregunta, ¿qué es realmente importante? Si nuestra cosmovisión viene determinada por la palabra de Dios, mis hermanos, comprenderemos, fíjese, note usted esto, comprenderemos que el ser humano no solo es un cuerpo formado del barro de la tierra, sino también un alma viviente creada por el soplo de Dios, que lo encuentra usted en Génesis 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que el Señor dice acá a la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En segundo lugar, el Señor está animando a sus discípulos con la idea de que aquel Dios que es autor de la vida y creador del cuerpo sabrá proporcionarnos la comida para sostener la vida y la ropa para proteger el cuerpo. El que nos la dio, sí. Ese mismo Dios que nos creó, que nos dio la vida, Él mismo se ocupará de proveernos lo que necesitamos. Es un argumento que va de menos a más, ¿no? Si Dios nos ha dado lo más importante, que es la vida, pregunta, ¿no será capaz de proveer lo más pequeño? Es decir, los recursos materiales que necesitamos para mantener esta vida. ¿Qué dice usted? Si Dios le dio esa vida que usted tiene, si Él lo creó, ¿no cree usted que Él mismo se va a ocupar de proveerle lo que usted necesite? Y sí,
Si Dios nos ha dado un don de tal magnitud como es el de nuestra misma existencia, no escatimará, mis hermanos, esfuerzo alguno para darnos cosas menores. ¿Cómo podemos pensar que nuestro Padre, habiéndonos dado la vida, va a descuidar lo que sea necesario para sostenerla? O sea, ¿cómo puede pasar eso, no? ¿Cómo pensar eso? Sin embargo, pues lo pensamos, puesto que nuestra visión está trastocada. Quiero terminar contándole cómo Dios me ha permitido experimentarlo a Él de acuerdo a lo que estamos viendo. Esto me hizo recordar, estudiando esto me hizo recordar el año 2020. Ese año en el que Dios permitió yo dedicara todo ese año, y yo le dije al Señor, Señor, este año yo no trabajaré, no tendré un trabajo como tal. Quiero ayudar a mi pastor en aquel tiempo. Veía las necesidades que él tenía. Él estaba absorbido en la iglesia en tanta ocupación, y Dios puso en mi corazón poder ayudarlo. Y le dije, Señor, este año yo no trabajaré. Dentro de un año, por favor, provéeme un trabajo. Y así fue. Pero déjeme decirle dos cosas. Uno, que durante ese año fue cuando pude hacer muchas cosas que me serían útiles más adelante. O sea, fue impresionante experimentarlo. Pasado el año, yo venía de predicar de una finca, como a las 8:30 de la noche. Venía platicando con mi novia, que es mi esposa hoy. Yo le dije hace un año, yo le dije a Dios que me diera un trabajo porque haría esto, y mire, Él no me lo ha dado. Me acuerdo de las palabras de ella, me dijo, no diga nada porque Dios lo puede sorprender ahora mismo. Llego a la casa, 8:30, 9:45 de la noche, y mi mamá me dice, te vinieron a buscar. Dice que vayas con fulano porque hay un trabajo para vos. ¿Y sabe qué? En ese trabajo duré 6 años. Y de ese trabajo fue donde el Señor me sacó para traerme al seminario donde Dios me permitió estudiar. Esto es verdad. Así que le animo a que usted también deposite su confianza en Dios. Que Dios bendiga su vida. Y vamos a continuar, porque hay mucho que hablar de este tema. Lo haremos con nuestro hermano pastor Bernabé. Bendiciones. Un privilegio poder continuar con este tema tan maravilloso, donde hemos podido comprender en estos versos lo importante de fijar nuestra atención en Dios, un Dios proveedor. Como nos comentó Pastor Eddie acerca de este aspecto, de enfocarnos más en confiar en el Señor que en las cosas materiales. Esto es un tema bastante interesante, porque no podemos también tomar una actitud de que no vamos a actuar y que Dios se encargue de todo. Y para ello Dios, por medio de estos versos, nos pide que abramos los ojos a su providencia, es decir, al plan divino que Él tiene en el mundo que nos rodea, y nos pone un ejemplo bastante claro en los versos. En el verso 26 nos habla acerca de las aves. Podríamos decir que son criaturas menores, y el Señor nos hace ver en estos versos que Él cubre su responsabilidad de proveer de estas o de las necesidades. Ahora bien, si lo hace con las aves, si lo podemos ver en la naturaleza, ¿cuánto más no hará Dios por nosotros, por usted y por mí? Cuando nosotros no podemos ver la providencia de la mano de Dios, esto nos hace a nosotros confiar en lo que humanamente podemos hacer. Seguramente, y es algo que todos podemos experimentar, una vivienda definitivamente nos va a dar la seguridad, una propiedad nos podría dar la seguridad, un edificio, lo que podríamos lograr. Esto es parte de lo que nosotros podemos crear, experimentar, pero vamos a tener esa confianza en la sociedad humana. Claro, dependemos, y Dios pone personas en nuestro camino, recordando que somos bendecidos por medio de nuestro trabajo, por medio de la empresa donde estamos, por medio de la fuente de ingresos, pero se nos olvida confiar más en quien provee todo esto. Recordemos que
hemos aprendido que si Dios cierra una puerta, pues seguramente Él tiene alguna otra provisión o alguna otra fuente de ingresos. Y es ahí donde nosotros, al poner nuestra mirada en las cosas materiales, en un respaldo económico, en una cuenta bancaria, es que desviamos nuestra mirada de las cosas o de confiar en Cristo. Aquí vemos cómo Cristo invita a los discípulos a levantar sus ojos al cielo para considerar y que vean este claro ejemplo de las aves. Y después de mirar a su alrededor para ver las flores del campo. Ciertamente podemos ver que las aves se dedican a la búsqueda de su comida. Esta les viene, y estos versos nos hacen esta aclaración, que viene provista de la mano de Dios. Son alimentadas por el Creador, a pesar de no sembrar, ni cegar, ni recoger en graneros. Por el contrario, el hombre desgasta sus energías en el trabajo y aún así nunca puede librarse del presentimiento de que algo malo pueda suceder, algo que anule todos los esfuerzos o que destruya todo lo que ya ha hecho en cuanto a ahorros o bienes. Mientras las aves viven sin afanarse, los hombres estamos agobiados en algunos momentos o por tiempos de los afanes de esta vida. Solo la fe en Dios nos puede conceder esa tranquilidad, una tranquilidad y poder afrontar el futuro que tenemos. Por tanto, debemos de aprender esta lección clara de las aves que encontramos en este verso. No la de no trabajar, sino la de no trabajar con ansiedad. He ahí la diferencia. He ahí que nosotros tenemos que marcar y tenemos que recordar que tenemos un Padre Celestial que nos cuidará. Si esto llega y nosotros lo podemos vivir plenamente, y este ejemplo nos hace hincapié en que si nuestro Dios cubre esas necesidades de las aves, cuánto no más va a cubrir nuestras necesidades como seres humanos, que son necesidades mucho más grandes, que son necesidades más complicadas. Definitivamente, Jesús contesta que nosotros como seres humanos valemos mucho y que valemos más ante los ojos de Dios que un ave, como lo ejemplifica en estos versos. No debemos de pensar que el Padre Celestial no va a cuidar de nosotros o no va a cuidar de nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades físicas o nuestras necesidades alimenticias, que son mucho más complejas. Por lo contrario, debemos de pensar de que Él está al pendiente de quiénes y cómo estamos nosotros, que Él sabrá cuidarnos mucho mejor y que definitivamente Él va a abrir siempre esa atención para cubrir nuestras necesidades. Debemos aprender a considerar el valor que nosotros tenemos, que Dios nos aprecia, que somos apreciados, porque Él es nuestro creador, pero para las aves, Él es su creador. Para nosotros no solo es nuestro creador, sino también es nuestro Padre. Y aún mucho más cuidado tendrá Él de nosotros. Nosotros en ocasiones somos capaces de creer que en algún momento no valemos nada, luego de actuar como si fuéramos el centro del universo. Podemos llegar a un autoaborrecimiento o podemos llegar a otro extremo, que es el egocentrismo. Estas comparaciones que nosotros podemos ver de las aves que tienen valor, podemos entender nosotros y analizar o evaluar con justa medida lo que nosotros o lo que se estima de nosotros como seres humanos. Aquí nosotros nos encontramos en una situación de fe. Y aquí hay un ejemplo. Un padre de familia puede sentir mucho afecto hacia un animal, como muchos de nosotros que tenemos mascotas domésticas en casa. Pero nunca van a poder competir con el amor que le tenemos a nuestros hijos o a nuestra familia.
y de esta misma forma nuestro Padre Celestial. Si Él tiene el cuidado de las aves, ¿cuánto no más tendrá el cuidado de nosotros? Y es aquí donde nosotros tenemos que tener una fe activa. Aquí nosotros encontramos dónde va a perseverar nuestra confianza, de cuáles son los objetivos en los que centramos nuestra vida o nuestra visión, y de cómo Dios es real para nosotros. Ahora surge la pregunta: ¿tenemos ojos para ver a Dios y para creer en su amor hacia nosotros? Bueno, entonces no tendremos dificultad en saber que vivimos bajo su providencia, ni en descansar en su fiel provisión para cubrir nuestras necesidades. Nosotros vemos que somos estimados por el Señor, que dependemos de Él y que Él es un proveedor para nuestra supervivencia. Así lo vemos en varios salmos: el Salmo 104, versos 27 al 28, Salmo 136, verso 25, habla acerca, todo el capítulo 136 habla acerca de la alabanza por la misericordia eterna del Señor, y el verso 25 menciona: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y así muchas otras citas donde nos hace recordar que Él está por nosotros, que Él va delante de nosotros, porque nosotros somos criaturas especiales y ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios. Y también sabemos que en última instancia nuestra alimentación no depende del Ministerio de Agricultura, no depende de los supermercados, no depende de transportistas, no depende del hombre, sino depende de Dios. Aquí nos hace este aspecto muy claro. Muchos de nosotros experimentamos hace algunos años esta preocupación en cuanto al alimento, en cuanto a la provisión, de dónde íbamos a proveer para nuestra casa, de dónde íbamos a obtener esos recursos. Y muchos de nosotros pudimos experimentar la mano del Señor, muchos de nosotros pudimos experimentar lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas por medio de proveernos. Y aquí nos destaca un aspecto muy importante acerca de lo peligroso de caer o entrar en la ansiedad. Y lo dice de esta forma: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Esta frase nos hace entender que dependemos de Dios y que Él tiene el control de nuestra vida. Definitivamente nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir y Dios se encargará de lo demás. Aquí nos hace una advertencia de esta ansiedad que busca prolongar la vida mediante la acumulación de bienes, que nos hace pensar en lo terrenal, que nos hace pensar en esa preocupación. Aquí nosotros encontramos este texto que nos destaca este aspecto, que no hay afán, que no podemos tener un afán, no vamos a poder alargar o desear alargar nuestra vida, aunque sea un poco más. La ansiedad no sirve para estos propósitos. La mucha preocupación no logra una mayor expectativa de vida. De hecho, puede contribuir al afecto o un efecto contrario, pues una excesiva ansiedad lesiona la salud. Es decir, que descansar en el Señor implica entregar esas áreas o las preocupaciones de acumular bienes materiales. Esto no quiere decir que con esto yo no me voy a enfocar en prever para un futuro, que yo no me voy a enfocar o que no me voy a preocupar para que en casa haya un respaldo económico por si algo sucede, o que yo no me enfoque en bienes materiales para proveer a quienes dependen de nosotros. Aquí hace nuevamente este énfasis en no entrar en este afán, en que no nos dejemos dominar por esa ansiedad. Y de esta forma nosotros encontramos en estos versos cómo podemos contrarrestar todo esto.
En el Salmo 39, verso 4 al 6, que dice de la siguiente forma: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Está muy bien decir que no debemos sufrir ansiedad, pero la vida está llena de muchas situaciones que pueden causar esta preocupación. Pero nos conviene a usted, a mí, recordar en que en los tiempos de Jesús la vida era mucho más difícil, era mucho más precaria que hoy en nuestra actualidad. Las cosechas fallaban con mucha frecuencia, las guerras eran constantes, las enfermedades eran mucho más mortales y muchas otras catástrofes que abundaban en ese entonces. No digamos pues entonces los discípulos, o cómo vivieron los discípulos que lo tenían viviendo, que estaban viviendo esas situaciones. El remedio que usted y yo, o el antídoto, si usted lo quiere ver así, para la ansiedad está en nuestro conocimiento de Dios, en buscarlo, en entender lo que Él pretende o quiere para nosotros. No solo es de adquirir una seguridad de vida, porque comprendemos lo importante o el tiempo que para nosotros delante de nuestro Padre pues es corto, como lo menciona en el Salmo que leímos. También encontramos muchos versos y uno de ellos es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Creo que en muchas circunstancias hemos pasado, usted puede estar experimentando alguna dificultad y estos versos nos hacen recordar la dependencia que tenemos del Señor. Yo debo de acercarme más a Él, debo de preocuparme por estar en su presencia y Él se encargará de todo lo demás, recordándonos de este aspecto o de este ejemplo tan práctico del cuidado que Él tiene para con las aves, y que cuanto no más lo tendrá para nosotros. Nuevamente nos habla de no caer en ansiedad en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Muchos de nosotros, cuando estamos pasando alguna dificultad, cuando estamos dándole lugar a la ansiedad, lo que menos hacemos es utilizar las herramientas que el Señor nos ha dejado. Y aquí nos lo menciona. ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros? Mediante oración y súplica, con acción de gracias. Yo sé que es difícil y que en esas circunstancias es complicado orar y decirle a Dios gracias, buscar del Señor en esos tiempos de dificultad. Pero en este verso nuevamente en Filipenses me hace recordar que Él tiene el control y que debo descansar en Él. Es decir, mientras más me acerque al Señor, Él va a suplir lo que nosotros necesitamos. Debemos nosotros entrar en esa paz, porque es lo que el Señor quiere para nosotros, que no le demos lugar a esa ansiedad. Nos ha dado ciertas advertencias, como lo hemos visto en todo el relato, en todos estos estudios que hemos hablado y que hemos visto el Sermón del Monte también. Debemos de poder contemplar a Dios, vivir por la fe y nuestra fe puesta en Él, en disfrutar la comunión con Él y hacer partícipe a Dios principalmente de todas nuestras necesidades, de todas nuestras preocupaciones, y Él nos llenará de paz y nos quitará toda ansiedad para seguir buscando su rostro.
Así que, amado hermano, espero que usted pueda llevarse esto en su corazón y sobre todo que lo podamos aplicar a nuestro diario vivir. Y le voy a invitar a que me acompañe a una oración para poder finalizar este estudio donde el Señor nos ha hablado y ha tenido esto preparado para nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias por lo maravilloso que tú has sido con nosotros y por seguirnos instruyendo, por seguirnos hablando por medio de estos versos que han sido de bendición para nuestra vida. Y hoy, Señor Jesús, te clamamos, te pedimos por nuestros hermanos que están viendo este programa, por nuestros hermanos que escucharán y que han escuchado esta palabra, que podamos descansar en ti, porque así como tú has proveído a las aves, como nos lo mencionas en estos versos, sabemos que vas a proveer para cada uno de nosotros. Por más que nos afanemos, por más que queramos depender de lo material, si no aprendemos principalmente a depender de ti, si no aprendemos como nos has llamado hoy a confiar principalmente en tu poder y en tu providencia y en que tú cumples un plan maravilloso. Gracias por dejarnos la sabiduría para actuar, gracias por habernos dejado los recursos para trabajar, pero que esto sea sin afán y sin ansiedad, que esto sea sin quitarnos esa comunión que tú quieres y deseas de nosotros. Bendecimos los hogares de nuestros hermanos en Cristo, bendecimos este medio que ha sido de bendición para muchos de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermano, que tenga un muy buen día.